Vamos a pasar al tiempo de la palabra, así que te voy a invitar a que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Sí, el día de hoy vamos a hablar de un conflicto que viene a suceder entre Sarai y Agar. Abraham también está involucrado en el conflicto, pero esto nos enseña varias lecciones y entre ellas la importancia de aprender a esperar en Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 16. Y Sarai, esposa de Abraham, no le había dado a luz hijos, pero ella tenía una sierva egipcia de nombre Agar. Y entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí, llégate a mi sierva, porque quizá por medio de ella yo reciba consuelo. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, dice verso 3, y después de haber habitado por 10 años en Canaán, Sarai, esposa de Abraham, tomando a Agar, su sierva egipcia, la entregó por mujer a su esposo. Y habiéndose él allegado a Agar, ella concibió. Y al ver que ella concibió, sí, veía con menosprecio a su ama. Verso 5, por lo cual dijo Sarai a Abraham: mi agravio sea sobre ti, habiendo entregado yo a mi sierva en tu seno. Cuando ella, sí, se enteró de que había concebido, me miró con menosprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Verso 6, pero Abraham dijo a su esposa Sarai: he aquí que tu sierva está en tus manos, haz con ella como te parezca. Sí, entonces Sarai trató con dureza a su sierva y ésta terminó huyendo de su presencia. Y vamos a hacer una pausa en ese versículo, sí, y para darte un contexto bien rápido acerca de la situación, la Biblia nos enseña que Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. La promesa básicamente es: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Ahora, quizá Abraham no entiende cómo es que va a pasar eso. Quizá Abraham no sabe lo que viene a futuro. Él todavía no entiende que viene un Salvador a través de esa línea. No sabe lo que va a pasar. ¿Sí? No sabe que después de miles de años vamos a estar hablando de este pasaje. Pero él sí sabe algo. En su humanidad, Dios le ha prometido un hijo. ¿Sí? Y Dios le ha prometido que él va a ser padre y que su esposa, por ende, uno entendería, va a ser la madre de ese niño. La situación aquí es que Abraham, cuando recibe la promesa, es un viejo de 75 años y su mujer, aparte de vieja, también era estéril. Así que naturalmente, Abraham y Sarai tienen todo en contra, ¿verdad?, para poder tener un hijo. Encima de eso, la promesa ya había tardado si nos ponemos a pensar en los parámetros humanos. Porque si yo te hago una promesa y te la cumplo después de 20 años, pues seguramente al año ya te desesperaste, ya no crees en mis palabras. ¿Sí? Si tú le dices a tu hijo: yo te voy a llevar a tal lugar, ¿verdad? Él está esperando que lo hagas pronto. Y así somos los seres humanos. Han pasado 10 años desde ese día y Abraham todavía no ve respuesta. Y quizá todo lo biológico y natural estaba en su contra y en contra de su esposa, pero aparte de eso, ahora viene una añadidura a esa duda, y esa es la salida alterna que se puede tomar. Porque antes quizá Abraham tenía duda, pero ahora esa duda está alimentada también por una segunda posibilidad que podría tomar aparte del camino que Dios ya me ha marcado. ¿Sí? La Biblia nos dice en ese pasaje: Sarai no le había dado a luz hijos, pero después añade: pero ella tenía una sierva. Es decir, no había podido dar a luz, pero aparte, ¿sabes qué pasa? Tiene una segunda opción que en algún momento ella puede tomar y entonces puede ayudar al Señor a hacer, ¿verdad?, lo que Dios le había prometido. Voy a creer en Dios el tiempo que pueda creer, pero yo sé que tengo esta segunda opción y esas segundas opciones son bien peligrosas porque no nos permiten muchas veces confiar en el Señor, sino que nos alientan a corrompernos. Si cuando tenemos segundas opciones, buscamos caminos alternos delante de Dios y entonces no seguimos, ¿verdad?, caminando bajo la obediencia divina. Hay opciones que quizá corrompen lo que Dios quiere de mí, pero funcionan. Y eso, amado, se llama pragmatismo. Voy a hacer lo que funciona independientemente
¿verdad? De si es o no la voluntad de Dios. Estoy esperando al Señor que Dios un día me va a mandar un esposo, pero si no lo hace, voy a buscar al brujo, ¿verdad? De la esquina que te hace limpias, ¿verdad? Voy a confiar en el Señor que se va a arreglar este problema, pero si no se hace para esta fecha, voy a ver quién me lee la mano o quién me lee las cartas. Voy a buscar salidas alternas, ¿sí? Voy a esperarme lo que tenga que esperar, pero el día que yo me desespere, voy a buscar otra opción. Y esto es lo que pasa con Saraí. Esperar 10 años, la promesa de Dios, para terminar corrompiéndote, dándole a tu esposo una segunda opción. Vamos a ayudarle al Señor. Ese es el concepto que maneja la mentalidad de Saraí. Voy a ayudarle a Dios, ¿verdad? Voy a buscar echarle la mano al Señor, que acelere el proceso, porque como que en algún punto de mi historia, en mi vida, como que a Dios se le olvidó lo que me dijo o a Dios se le olvidó dónde yo estaba parado. En algún punto de la historia, Dios se olvidó de nosotros, así que está en nuestras manos, solamente en nuestras manos, poder salir adelante. Sí, porque Dios ya no está pendiente de la situación que estoy atravesando. Muchas veces esperamos respuesta, amado, a situaciones complejas que vivimos en la vida, porque todos hemos pasado situaciones complejas. Algunos pasan enfermedades. Y sabes qué, esas enfermedades, a veces hay enfermedades que son rápidas, que te mueres o te curas rápido, pero hay enfermedades que tardan años, que son degenerativas, que van debilitando el cuerpo poco a poco y provocan frustración, desesperanza y tristeza en la persona. Entonces, aunque cuando comienza el proceso en esa enfermedad hay fe, al pasar de los años, esa fe se va acabando, esa esperanza se va agotando y las fuerzas se van debilitando y la persona empieza a entristecerse. También hay situaciones legales que consumen tiempo, consumen dinero, consumen tu paz, ¿verdad? Y muchas se extienden por muchos años y al extenderse nos van agotando. También hay situaciones económicas que se extienden a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Crisis matrimoniales que también pueden durar años. Y es normal que en medio de la espera, cuando estamos tratando bajo la mano del Señor, bajo los principios de Dios, cuando haciendo lo correcto no vemos respuesta, puede ser que tengamos la tentación de corromper lo que estamos haciendo y empezar a hacer lo incorrecto, empezar a quebrantar el pacto de Dios, empezar a romper la ley de Dios para quizá más rápidamente conseguir lo que yo estoy esperando. Saraí quiere agregar al milagro de Dios un elemento externo que va a funcionar, pero que no es el plan de Dios. Y aunque funcione, aunque es pragmático, no es la voluntad, el plan perfecto del Señor para su vida. Mucha gente busca salidas laterales. Es que estoy esperando, estoy casado, pero tengo problemas en mi matrimonio, voy a buscar con quién entretenerme mientras arreglan los problemas con mi esposa. Voy a buscarme un amante para entretenerme mientras arreglo esta situación. Mientras Dios responde, pensarán algunos, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Dicen, no me alcanza con mi trabajo honesto. Sí, tengo que empezar a hacer negocios chuecos, tengo que empezar a buscar, aprovecharme de la gente, porque si no, no la hago, ¿verdad? Cuando no vemos la salida en lo correcto, empezamos a buscar estas salidas laterales. El problema con las salidas laterales, como la de Sarai, es que todas tienen consecuencias desastrosas. Las salidas laterales tienen consecuencias desastrosas. En primera, porque estas salidas nos condenan delante de Dios, nos hacen culpables delante de Dios y nos exponen al fuego eterno si no hay arrepentimiento. Y en segunda, porque cada decisión equivocada, cada salida lateral que tomes del camino del Señor va a tener consecuencias naturales en la tierra propias que trabajan en función de la decisión que se tomó. Una persona que comete un delito, aunque se arrepienta y queda perdonado delante de Dios, aún así tiene que atravesar consecuencias terrenales.
Entonces, el problema con Sarai, y por lo que vemos aquí en la palabra, dice, ¿verdad? Ella sabe que tiene una sierva y entonces quiere ofrecerle su sierva a Abraham. Ella busca lo de otra persona. Ella puede ver lo que otro sí tiene y lo que ella no tiene. Y hay mucho que analizar en estos versículos, pero por cuestiones de tiempo vamos directo al punto, ¿sí? Y después en otra ocasión lo veremos más detenidamente, pero sí tenemos que decir que el plan de Sarai sí se cumple. Sarai entrega a su esposo, el esposo se deja entregar, ¿verdad? Tal vez porque le gustaba Agar, tal vez por la presión de su esposa, tal vez porque él realmente quería tener un hijo y ya estaba dudando, pero por cualquier motivo Abraham accede y el plan funciona a la perfección. Un día Agar queda embarazada y Sarai dice, ya la hice, ¿verdad? Ahora sí voy a tener un hijo a través de mi sierva, ¿verdad? Ahora, para entender esto, tenemos que definir bien cuál era el papel de los esclavos, de los siervos en ese tiempo. Porque un esclavo, un siervo, era dos cosas para su señor o su señora. En primer lugar, un esclavo era una propiedad, ¿sí? Es decir, era mi propiedad. No es que no fuera una persona, no es que pudieras hacer lo que sea con esa persona, pero sí se consideraba una propiedad tuya. Así que un esclavo te pertenece. Y en segundo lugar, un esclavo era una extensión legal. Sí, era una extensión legal de la persona. Una esclava, como Agar, podía funcionar como una madre subrogante. Alguien que funcionara en lugar de la señora. Entonces, Agar podía embarazarse en lugar de la señora de la casa y tener hijos en lugar de la señora de la casa, y los hijos serían de la señora de la casa. Entonces, hace cuenta que Sarai iba a tener un hijo, pero lo iba a tener a través de Agar, ¿verdad? Así es como funcionaba en aquel tiempo. Era una concubina. Su labor, no había responsabilidad de Abraham, es decir, no había un derecho de ser la señora una vez que tuviera hijos, no había una responsabilidad afectiva de Abraham, simplemente tenía un trabajo que hacer y ese trabajo era darle un hijo a la señora, se convertía en concubina, nada más, ¿verdad? No había un derecho extra, simple y sencillamente era su labor. Entonces, esta es la ironía. Sarai está buscando, Sarai es una mujer con un estatus. Sarai es una mujer con dinero, con un apellido importante, con trabajadores, con propiedades. Pero ella desea lo de su sierva. Ella desea lo de la esclava porque no está contenta con la promesa que Dios le hace a ella. Ella busca tener, desea tener lo que la esclava tiene, lo que la esclava puede hacer. Y es una ironía, porque Sarai es su señora y Sarai tiene todo lo que ella podría querer. A veces los creyentes, los hijos de Dios, nos fijamos, deseamos lo que tienen los que están apartados del Señor y empezamos a desear lo que no es para nosotros. No es para ti, amado, arreglar una crisis matrimonial buscándote otra. No es para ti arreglar un problema financiero a través de una estafa. Quitarte la tristeza a través de una borrachera. No es para ti, no es tuyo. A ti el Señor te ha preparado para otras cosas. Sarai, Dios ya había preparado para ella un hijo y un hijo de promesa que era para ella. Pero ella, por ver lo que tiene la sierva, por ver lo que tiene la esclava, la que está debajo de ella, va y se pone a su nivel y la levanta y la entrega a su marido. A veces queremos el llamado de otro, el dinero de otro, la capacidad de otro, ¿verdad? Y no valoramos lo que Dios nos quiere dar y quiere hacer con nosotros. Y la respuesta es porque no valoramos a Dios. Valoramos lo que Dios nos ofrece. Pero si tú pones tus ojos en el Señor y nada más que en el Señor, te aseguro, nunca vas a querer lo de otro. Porque todo lo que va a importarte es que el Señor esté contigo. Sarai iba a recibir un hijo de promesa, pero ella cambia
la situación al entregar a Agar, no que vaya a dejar de recibirlo, pero ya no va a ser igual, porque ahora ese hijo va a tener un hermano que va a ser su rival por toda la vida en la tierra. Y lo vemos hoy en día. Esta decisión de Saraí cambió la historia por entregar a su esposo con una esclava, como un creyente que expone su salvación a causa del pecado. Porque fíjate, lo que está haciendo Saraí, y por eso explicábamos lo de los esclavos, no es ilegal. Nadie iba a ver mal a Saraí por hacer lo que hizo. En el mundo hay cosas que no son ilegales y no por eso son correctas. Hay cosas que si tú las haces nadie te va a culpar. Y aún así no son el camino del Señor. A Saraí nadie la iba a ver mal. Pero no porque algo se pueda hacer significa que sea correcto delante de Dios. Y toda decisión lateral, como dijimos, tiene consecuencias devastadoras y las tuvo para esta familia, ¿verdad? Por tomarlo de otro, lo de Agar, por dar la vida de ella a Abraham, hay consecuencias irreversibles. Y el verso 14, el verso 4 nos dice que cuando ella concibe, ella empieza, su sierva Agar, empieza a ver con menosprecio a Saraí. Viene la primera consecuencia, porque Saraí era la señora, Agar era la que estaba debajo de ella, ¿sí? Pero ahora Agar tiene algo que Sarai no tiene. Ella no sabía que lo iba a tener un día, pero en ese momento no lo tenía. Y entonces Agar empieza a verla con menosprecio. Sí, empieza a verla como con ironía, como diciéndole, mira, vea todo lo que tienes y yo tengo un hijo y tú no puedes tener esto. ¿Sí? Ella empieza a tratarla mal. Ella en su embarazo empieza a verla como algo menor. Y Saraí empieza a ser avergonzada, avergonzada en frente de su marido, avergonzada en frente de sus siervas, sus otras siervas, avergonzada en frente de los trabajadores, avergonzada en toda su casa. Ahora ella estaba siendo avergonzada. Sí, frente de toda la gente que estaba en su casa, Saraí puso peligrosamente su futuro en las manos de Agar, de alguien menor. Como hombres, y perdón que vuelva a decir esto, pero es un ejemplo muy claro, como hombres que van a otra familia y ponen la vida de ellos y de sus familias en manos de otra mujer, en manos de otros. Si pones lo que Dios te había dado, el lugar que Dios te había puesto, vas y lo entregas. Si ahora Agar está haciendo de Saraí una persona, ¿verdad? Triste, una persona deprimida. No cambies, amado, lo más por lo menos. Si no dejes tu lugar delante de Dios. Por eso la Biblia nos recalca mucho la santidad. Mira, Jesús fue santo, pero la santidad de Jesús en la tierra, es decir, esta vida perfecta que llevó, no se basa solamente en que no hizo nada inmoral, sino que también tiene que ver con que ese Jesús, ¿verdad? Obedeció al Padre en todo. No es solamente que no hagas lo que está mal, es que seas obediente a la voz de Dios. ¿Sí? Se extiende a un concepto mayor para hacer lo que es correcto. Hay ocasiones que la obediencia va a implicar esperas largas. Hay ocasiones que la obediencia va a implicar batallas. Es más, hay gente que se va a ir de este mundo en obediencia, se va a ir a la presencia de Dios, va a resucitar, ¿verdad? El día del Señor, pero no va a ver con sus ojos lo que estaba esperando, porque quizá vendrá en un tiempo que no era para él. Pero no hay nada mejor que estar tomado del Señor. Muchos hombres, muchas mujeres, por buscar una salida lateral, pierden su hogar y terminan viendo por la ventana cómo una familia se va reconstruyendo sin ellos porque ellos dejaron esa casa y aprendieron, ¿verdad? Estas familias que se quedaron solas a salir adelante sin ellos. Muchos creyentes abandonan sus iglesias por un descontento, por un malentendido,
y después cuando se dan cuenta que no hay otro lugar mejor para ellos que su casa, van y ya no saben cómo regresar porque sienten que perdieron su lugar. Muchas personas, por perezosas, pierden sus empleos, la salida lateral de no levantarme para hacer lo que tengo que hacer. Y entonces, un día alguien los está en su lugar, está en su posición y ahora se sienten desplazados. Y es lo mismo con el que apostata de la fe para la eternidad. Abandonan el camino de Dios, abandonan las promesas de eternidad y un día, delante del Señor, van a ver cómo otros tienen lo que ellos en algún momento tuvieron. Las salidas laterales, aunque son sospechosamente atractivas, siempre tendrán consecuencias devastadoras. Ahora fíjate bien, porque Sarai se da cuenta de cómo la trata Agar y se frustra. Culpa a Abraham, aparte, porque somos muy malos para aceptar nuestra responsabilidad. Y entonces Abraham, que en todo complacía a su mujer, por lo visto, ¿verdad? Simple y sencillamente le dice, pues entonces haz lo que quieras con ella. Y Sarai decide tratarla mal hasta que Agar huye. Ese tratarla mal, tratarla mal, tratarla mal, es como cuando ya no te quieren en tu trabajo y te empiezan a tratar mal porque no quieren correrte, quieren que tú te vayas. Sí, es una salida lateral de Agar, de Sarai otra vez. Yo no quiero batallar con Agar, no quiero limpiar el desastre que yo hice, la voy a tratar mal hasta que se vaya, ¿verdad? Y ya se me olvida que estuvo aquí algún día en la vida. A Sarai se le volteó la tortilla, pero a Agar le va a pasar lo mismo. Mira, vamos a la Biblia, ¿sí? Y dice, bueno, entonces vimos en el verso 6 que Agar huye de la presencia de Sarai, y dice el verso 7, y el ángel del Señor la halló por el camino de Gadar, junto a un manantial de agua en el desierto, y le dijo, ¿verdad? Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella contestó, huyo de la presencia de mi ama Sarai, estoy huyendo. Y entonces el ángel del Señor le dijo, vuelve ante tu ama y sométete a ella. Luego el ángel del Señor añade, multiplicaré tanto tu descendencia que por causa de su multitud no se podrá contar. Y el ángel del Señor le dijo también, has concebido y darás luz a un hijo y lo llamarás Ismael, sí, por cuanto Dios escuchó tu opresión. Y él será para los hombres como un asno montés, y su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará junto a la frontera de todos sus hermanos. Agar huye y enfrenta una consecuencia, porque aunque podríamos pensar que Agar es una víctima de la circunstancia, la realidad es que Agar también tomó parte en la decisión, pero no en concebir, sino en lo que hace después de concebir. Ella decide afligir a su señora. Tal vez te va a sonar raro lo que te voy a decir, pero quiero que tratemos de entrar al pensamiento de la época. Para Agar era hasta una gracia inmerecida o un regalo el poder tener un hijo de Abraham. Que su hijo fuera el hijo de la señora y que fuera alguien que fuera un heredero de todo lo que había ahí. Para Agar era una bendición. Suena raro, pero si nos apegamos al pasaje y a la mentalidad de hace miles de años que no tiene que ver con nosotros, podemos entender que para Agar era un regalo lo que estaba recibiendo. Si ella un día estaba fregando pisos y ahora era digamos, la concubina de Sarai y le va a dar un hijo y ese hijo va a recibir todo lo que hay. Agar pudo haber tomado ese regalo y decir, bueno, pues me van a tratar mejor. Por naturaleza me van a tratar mejor. Y voy a tener un hijo aquí y va a ser de la señora y va a recibir todo lo que hay. Voy a tomarlo correctamente, pero ella prefiere maltratar a su señora. Ella no sabe honrar el regalo, torcidamente podemos entender lo que recibe, ¿verdad? De Abraham y de Sarai. Entonces ella también se equivoca y eso le propicia el huir. La empezaron a maltratar tanto que termina huyendo. Si ella embarazada, ¿cuánto
mal le tuvo que haber hecho Sarai para que ella pudiera irse, tuviera que irse huyendo. Sí, pero dice la palabra que el ángel del Señor, que entendemos, sí, que es que el mismo Jesús, digamos, antes de encarnar, una representación o una aparición de Jesús antes de encarnar, se le aparece el ángel de Jehová junto al manantial, sí, y le da una palabra a Agar, y esta palabra es una gracia de Dios maravillosa y consiste en tres partes, y esas tres partes, escúchalas porque tú las vas a poder aplicar para tu vida. La primera, el ángel del Señor, Jesús, le ofrece una posibilidad de corregir su mal comportamiento. Agar, regrésate de donde huiste y sujétate a tu señora. Pero eso significa, ve, pídele perdón, ponte a su disposición y confía en el Señor que todo va a salir bien. Ve y da la cara por lo que hiciste. Si sabes que quizá ahora, por un tiempo, a lo mejor hasta se desquitan contigo y te ponen a hacer trabajos más pesados, pero tú ve y preséntate, haz lo correcto. No hagas lo más fácil, no hagas lo pragmático. Lo pragmático es irte a meter a ver a un pueblo donde nadie te encuentre, ¿verdad? Y pedir dinero o vender algo. No hagas lo pragmático, haz lo que es la voluntad de Dios. Regrésate con tu señora de donde no tenías que haberte ido. No tenías que haber huido. Vas a hacer lo correcto. Amado, si te equivocaste en algo, arrepiéntete, pide perdón. Y arrepentirse es corregir, porque mucha gente como que el concepto de arrepentimiento lo entendemos como que sentirnos culpables. Sentirnos culpables no es arrepentimiento. Arrepentimiento es voy a deshacer lo que hice o voy a buscar la manera de pagar el daño. ¿Sí? Arrepentirse es como cambiar de dirección. Voy hacia el norte. Arrepentirme es ahora doy la vuelta y me voy al sur. Entonces, arrepiéntete. Si tú has hecho algo que está mal, si sabes que has tomado salidas laterales en tu familia, en tus finanzas, en tu vida espiritual, te has metido en cosas que no debías meterte, arrepiéntete. Cambia tu forma de hacer las cosas. Y entonces, después de la promesa, después de la instrucción, después de la instrucción, perdón, viene la promesa de Dios. Voy a multiplicar tu descendencia. El Señor está escuchando tu opresión y te voy a dar un hijo, pero ¿sabes qué? Ese hijo va a ser como un asno montés, nadie va a poder con él. Se le van a ir todos en contra y va a sobrevivir. Y lo vemos hoy en la historia, ¿verdad? La gracia de Dios que se manifiesta a través del arrepentimiento nos va a llevar también a corregir todo aquello que hemos hecho mal, y entonces vamos a aprender a recibir las promesas de Dios para nuestra vida, para la eternidad, porque dice la palabra que la bendición que viene de Dios, ¿verdad? Es una riqueza que no provoca tristeza, no añade tristeza a nuestra vida. Las promesas espirituales del Señor tienen la cualidad de ser eternas. Nada es más valioso que tu salvación, que tu relación con el Señor. Ni siquiera algo que no ha llegado, porque las promesas de Dios son eternas. Esas no las cambies. No te escondas de Dios. No huyas para pecar y no huyas después de pecar. Si ya pecaste, si te equivocaste, entonces da la cara delante de Dios. Busca resarcir el daño. Busca pagar lo que tienes que pagar. Dale la cara a Dios, porque Dios perdona a los que se arrepienten y se agrada de los que se humillan. Recuerda el mensaje de las 7 iglesias que hemos estado viendo. Cada iglesia, por más mala que sea, incluso la Odisea, al final hay una promesa para el que venza. Hay promesas espirituales de Dios y son promesas eternas, ¿verdad? Ahora, este regreso y en la tercera implicación, primero es el arrepentimiento, te voy a dar la oportunidad de corregir lo que hiciste. Segundo, te voy a dar promesas.
aparte. Y te voy a dar bendiciones espirituales. Y tercero, no solo tiene que ver con tu regreso, también voy a tratar con la otra persona. Porque el regreso de Agar también tiene que ver con Sarai. Porque Sarai, mira, Sarai la maltrató hasta que Agar se fue. Y Sarai dijo, ¿sabes qué? Ya la hice, ¿verdad? Ya me sacudo las manos, aquí no pasó nada, aquí nadie se embarazó, aquí no hay concubinas, vamos a esperar la promesa de Dios, nada sucedió. Y sin embargo, Agar regresa. Y ahora Agar va a ser tratada por Dios, pero también Sarai va a ser tratada por Dios. Y quizá va a haber conflicto, pero el Señor va a manejar las cosas. Si una vez tomaste la salida lateral, Sarai, ya no lo vas a hacer más. Vas a aprender a confiar en mí para que tengas un carácter probado. Y cuando vemos la historia, nos damos cuenta, uno, que el pecado tiene consecuencias, pero sobre todo nos damos cuenta de que la gracia de Dios es superior y más abundante que cualquier pecado. Tú puedes confiar en las promesas de Dios. Tú puedes esperar en el Señor. Vale la pena. Si vas a pasar una prueba por el Señor, la vas a pasar en gozo. Dice la palabra, Pedro le dice a las iglesias de Asia, ¿verdad? Estamos esperando promesas incorruptibles, inmarcesibles, aunque por un poco de tiempo tengan que pasar pruebas. Y mira que esas pruebas eran persecuciones, ¿eh? Nada que ver con nuestras pruebas. Pero lo que esperamos de Dios, primeramente, es eterno. Después, lo que viene en la tierra, que aunque son añadiduras, también el Señor se preocupa por ellas. Dios no se olvida de ti. Dios sabe tus problemas de dinero, tus problemas legales, familiares, sabe los problemas que tienes con tus hijos, sabe los problemas, cuánto tiempo has estado esperando por esos papeles. Dios sabe esos problemas, no se le olvidan. Pero nada es más valioso que permanecer de la mano del Señor. No dejes tu lugar delante de Dios, no entregues lo que el Señor te ha dado. Entonces yo no sé cómo es tu vida, no sé qué decisiones has tomado, pero si estás esperando algo de Dios, lo mejor que puedes hacer es seguir fiel. Y si te equivocaste, amado, tú tienes que saber que la gracia de Dios es suficiente, es abundante para perdonarte. Y el Señor te va a dar la fuerza también para que vayas y corrijas lo que has hecho mal. Vamos a orar. Gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tus promesas. Señor, yo te pido que tú fortalezcas a esos pastores, Dios, que están abriendo sus iglesias y que no han visto respuesta y que quizá tienen poca gente o que quizá, Señor Dios, se están desesperando. Señor, dales paciencia. Enséñales acerca de tu llamado, Señor Dios, que no busquen pragmatismo, que no busquen salidas laterales. Te pido por todas esas familias que tienen problemas internos, Señor, esos matrimonios, donde él o ella están empezando a buscar salidas laterales, están empezando a buscar tal vez halagos de otras personas, atención de otras personas. Señor, guíales, Señor Dios, para hacer lo correcto delante de ti. Trata con nuestro corazón a esta generación que quiere todo rápido y que está acostumbrada a tener muchas opciones. Enséñanos lo que dice tu palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Todas las demás salidas nos llevan a finales desastrosos. También dice tu palabra, Jesús, que tú eres la puerta. La puerta tiene tu silueta y para pasar por esa puerta tenemos que parecernos a ti, Señor. Ayúdanos a parecernos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.